La preeclampsia afecta entre el 3 al 7% de las mujeres embarazadas. La preeclampsia y la eclampsia aparecen después de las 20 semanas de gestación. Hasta el 25% de los casos aparecen en el posparto, más a menudo dentro de los primeros 4 días. En A Tu Salud. Bienvenidos. Bienvenidos. Durante el embarazo normal, su presión arterial tiende a disminuir en el transcurso del primer y segundo trimestres, más o menos hasta las 24 semanas de embarazo. Con preeclampsia, la hipertensión arterial aumenta durante aproximadamente la semana 20 de embarazo y permanece alta hasta que nace el bebé. Si desarrolla una preeclampsia ligera, no tendrá ningún síntoma y con frecuencia se detecta por primera vez cuando se chequea su presión arterial y orina durante una consulta prenatal de rutina. Si su afección está más avanzada, se le podrían presentar los siguientes síntomas: dolor de cabeza intenso y persistente, problemas de la visión, luces centellantes, visión borrosa o rayas, pérdida de conocimiento, dolor intenso justo debajo de las costillas, especialmente en el lado derecho, hinchazón de su cara, sus manos o pies, entre otros síntomas. Pero ¿qué les parece si conocemos más en la siguiente nota? Los trastornos hipertensivos son una de las principales complicaciones que afectan el embarazo, lo cual los convierte en una de las causas más importantes de alta tasa de morbimortalidad materna y fetal. Los trastornos hipertensivos se clasifican de acuerdo a características y criterios clínicos establecidos. Clásicamente, la preeclampsia se ha definido como la presencia de hipertensión arterial después de la semana 20 de gestación. Es característicamente reversible en el postparto. Sin embargo, durante el embarazo puede dañar la función hepática, neurológica, hematológica y renal, entre otras funciones. Esta complicación, que es más frecuente en el primer embarazo, refleja una reacción inmune anormal por parte de la madre al feto. El 80% de los casos aproximadamente se presentan durante el término de la edad gestacional, mientras que el porcentaje restante inicia. Esto presenta un impacto en el pronóstico y resultado final, debido que a una mayor edad gestacional existe mejor pronóstico. Sin embargo, a menores edades, el riesgo aumenta y los resultados son desfavorables. Durante el control prenatal a través de la historia clínica médica y obstétrica, cada mujer embarazada es valorada por factores de riesgo que predisponen a padecer este y otros trastornos, lo cual permite iniciar las medidas preventivas de la forma correcta, para reducir el riesgo de sufrir alguna complicación posterior. Los retos en la prevención de la preeclampsia, como cualquier proceso de otras enfermedades, requieren la disponibilidad de métodos para la predicción de aquellas mujeres con mayor riesgo de desarrollar el trastorno. Aunque numerosos ensayos clínicos y bioquímicos se han propuesto para la predicción o la detección temprana de la preeclampsia, la mayoría siguen siendo poco realistas para su uso general en la mayoría de los casos. En la actualidad, no existe una sola prueba de detección fiable y rentable para la preeclampsia que pueda ser recomendada para su uso rutinario. Aunque algunos estudios para la detección temprana de la preeclampsia, como lo son estudios Doppler,
sobre la arteria uterina en el primer trimestre del embarazo. Y los marcadores séricos maternos se han mostrado prometedores. No existe evidencia suficiente para sugerir su uso rutinario en la práctica clínica. Al observar el manejo clínico, las mujeres embarazadas deben ser evaluadas en su primera consulta prenatal sobre los factores de riesgo de preeclampsia, como edad joven, primer embarazo, después de los 35 años, obesidad previa al embarazo, obesidad previa al embarazo actual, embarazo múltiple, historia previa de preeclampsia, diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica. Sin embargo, es importante señalar que la presencia de estos factores no son suficientes para desarrollar preeclampsia y se ha demostrado que la detección materna para la preeclampsia con una historia clínica correcta es de solo el 45.3% de los casos. Se necesitan más investigaciones para comprender las causas y mejorar las estrategias preventivas. El mejor acceso a la atención médica adecuada, en particular durante el parto, y el mejor tratamiento de los casos identificados reducirá los índices de morbimortalidad materna y fetal debido a este trastorno. ¿Qué es el colágeno? El colágeno es una proteína que provee de estructura a la mayor parte de nuestro cuerpo, ya que es uno de los componentes más importantes de huesos y articulaciones, músculos y piel, así como de otras partes corporales como venas, arterias, córneas y dientes. Es utilizado de forma médica para tratar problemas en articulaciones y en forma estética. Ningún otro producto de colágeno tiene la alta concentración específica de aminoácidos que se encuentra en Genacol. ¿Dónde puedes encontrar Genacol? En cualquiera de tus farmacias favoritas que estarán apareciendo en pantalla. Continuamos con más en A Tu Salud. Estamos hablando sobre la preeclampsia, un padecimiento bastante común y, de no ser tratado, bastante complejo para la mamá y para el bebé. Así que pendientes de toda la información el día de hoy. Y sabemos que si llevamos un control de embarazo adecuado, podemos prevenir esta y muchas otras enfermedades. Vamos a ir a un corte comercial y seguimos hablando más de preeclampsia. Al volver, hablaremos de un interesante tema en la primera parte de Junta Médica. ¡Aprovecha! El Black November de Walmart viene con todo en electrónicos, línea blanca y todo para tu alacena a precios de Black todo el mes. También Envíanos todas tus dudas, consultas o sugerencias de temas a nuestras redes sociales o al correo electrónico atusalud@guatevision.com. Estamos hablando sobre preeclampsia y es momento de nuestra junta médica. Es cuando hablamos con nuestro especialista y el día de hoy contamos con un especialista de lujo con quien ya platicamos anteriormente y sabemos que nos aclaró muchísimas dudas. Quiero darle la bienvenida al doctor Luis Fernando Lucero. Él es ginecólogo materno-fetal. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo aquí nuevamente. Gracias. Bienvenido, qué placer. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Doctor, gusto de verlo. Gracias. Muchas gracias. Ahí lo habíamos dejado ya invitado desde la vez pasada, así que para nosotros es un placer que pueda estar aquí nuevamente en A Tu Salud y para hablar de este tema tan interesante que es la preeclampsia. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues para presentarme, yo soy médico cirujano egresado de la San Carlos de Guatemala. También tengo una subespecialidad en medicina materno-fetal de la Universidad Nacional Autónoma de México y estoy certificado por la Fetal Medicine Foundation de Inglaterra y por la Universidad Clínica de Barcelona sobre el tema de preeclampsia y ultrasonido. Excelente, excelente. En A Tu Salud siempre tenemos a los mejores especialistas hoy no es la duda, así que vamos a esta interesante plática en nuestra junta médica. Bienvenidos. Y es momento de nuestra junta médica y como les habíamos hablado anteriormente, ya habíamos tenido la presencia de este doctor que es de lujo, el doctor Luis Fernando Lucero, quien es ginecólogo materno-fetal y además nos comentaba que tiene una subespecialidad también en preeclampsia, que es el tema del día de hoy, que es sumamente importante hablar de este tema porque de verdad causa muchísimas complicaciones, ¿verdad, doctor? Tanto maternas como también para el bebé. Y por eso, para empezar,
¿Qué es la preeclampsia para que todos nuestros televidentes estén al tanto? Claro, es un tema importantísimo, sigue siendo la principal causa de muerte materna en Guatemala y en la mayoría de los países del mundo. La preeclampsia es una enfermedad única y exclusivamente del embarazo. Es una enfermedad en donde se sube la presión, principalmente ya llegando a la finalización del embarazo por el tercer trimestre. Sin embargo, también puede suceder desde la mitad del embarazo en adelante. Es una enfermedad que también se puede relacionar a problemas con los bebés y problemas relacionados a falla de órganos, como el hígado, los riñones. Entonces, es de suma importancia su diagnóstico y su tratamiento por especialistas. Excelente. Perfecto, doctor. Sabemos que la preeclampsia muchas veces no tiene síntomas y puede pasar desapercibida en la madre, que no lleva un control adecuado. Pero ¿cuáles pueden ser esos síntomas de alarma que tiene que tener en cuenta a una persona embarazada? Eso es lo complejo, porque muchos síntomas mimetizan lo que usualmente sucede en el embarazo. Muchos síntomas como la hinchazón del cuerpo, de las piernas, en algunos casos cuando las mamás tienen dolor de cabeza, les pueden decir que es normal, y la presión cuando se eleva, pocas veces se eleva con síntomas de la mamá. Sin embargo, cuando la presión está sumamente alta, puede manifestarse con dolor de cabeza, dolor en la boca del estómago, una hinchazón no solo de las piernas, sino también de las manos. A veces puede haber adormecimiento de las manos, visión borrosa. Entonces son síntomas muy difusos que a veces es difícil explicarlos nada más orientándonos a la preeclampsia. Entonces, cuando la paciente siente algo que no está acostumbrada a sentir, lo prudente es consultar con el especialista y tener una evaluación por un médico que sea experto en este tema. Excelente. También siempre recalcamos la importancia del control prenatal, porque a veces se hace el diagnóstico temprano en la preeclampsia en un control prenatal normal, ¿verdad? Que generalmente pues se hacen varios estudios y demás, pero parte del examen físico es la toma de la presión arterial, y ahí algunas veces dicen, bueno, llama la atención esto y se puede hacer un diagnóstico temprano y por ende un tratamiento temprano. ¿Cómo impacta la preeclampsia en el embarazo, digamos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hay tanto daño? La preeclampsia es un tema muy complicado porque puede impactar en todos los aspectos durante el embarazo. Desde el crecimiento del bebé, la cantidad de líquido que se forma, puede tener daño, como lo platicábamos, a órganos como el riñón, el hígado, incluso al cerebro, puede tener infartos en la mamá. Es una enfermedad sumamente difícil de tratar y que en los casos que no le diagnosticamos a tiempo puede ser incluso letal para la mamá o para el bebé. Entonces, es de suma importancia lo que usted comentaba, el tema del control prenatal, la toma de la presión. Y sobre todo, en algunos casos que nosotros detectamos síntomas que no sabemos a qué se deben, explicárselo a nuestro doctor. Muchas veces él nos podrá identificar si esto se trata de algún problema que podamos o no tratar. Perfecto. Sabemos que la preeclampsia se diagnostica en cierta parte del embarazo. ¿En qué parte exacta del embarazo se puede diagnosticar la preeclampsia? La preeclampsia aparece a partir de la semana 20 en adelante. Usualmente es más frecuente después de la semana 32, en el tercer trimestre. Sin embargo, actualmente tenemos la capacidad de predecir la posibilidad de que aparezca preeclampsia incluso desde el primer trimestre. Un ultrasonido tan importante que debe realizarse entre las 11 y las 13 semanas, que usualmente ustedes podrán escuchar como un ultrasonido genético, U11-14, o el ultrasonido estructural temprano. Desde ese momento nosotros podemos evaluar la probabilidad de que una mamá tenga preeclampsia. Y desde ese momento nosotros podemos hacer intervenciones que modifiquen ese riesgo. Excelente. ¿Existen factores de riesgo, doctor, como para que una mamá, digamos, diga, ok, yo voy a quedar embarazada, puedo modificar estos factores para evitar tener preeclampsia? Claro, excelente pregunta, porque eso es lo que nosotros quisiéramos saber antes de estar embarazada. Claro. Poder identificar qué podríamos cambiar para disminuir los riesgos. Y sí, claro, lo primero que yo le digo a mis pacientes es que en obstetricia la principal causa de riesgo de una enfermedad es haberla tenido antes. Entonces, la paciente con un embarazo previo tuvo preeclampsia tiene mucho más riesgo de en este embarazo tener preeclampsia. Otros factores de riesgo es como ser hipertensa crónica, que la mamá haya tenido preeclampsia, que sus hermanas hayan tenido preeclampsia, el sobrepeso, la obesidad, otras enfermedades como la diabetes, enfermedad renal crónica, las pacientes que tienen menos de 17 años, las pacientes que tienen más de 35 años. Todos estos son factores de riesgo que nos pueden ayudar a predecir el riesgo de que tengamos preeclampsia ya llegando al final del embarazo. Perfecto, doctor. Se escucha mucho que la preeclampsia puede afectar en cuanto al desarrollo, pues no solo la vida de la madre, sino al desarrollo del bebé. ¿Esto afecta realmente en el crecimiento del feto o del bebé? Claro, sí. La preeclampsia, como les comentaba, pues puede afectar a nivel de todos los órganos, ¿verdad? Y de suma importancia es que tiene un impacto sobre la placenta y esto al final puede alterar
la cantidad de líquido que tiene el bebé y también puede alterar el crecimiento del bebé. En algunos casos a nosotros nos dicen es que su placenta ya se ve como calcificada o que ha envejecido más tiempo. Esto también nos debe hacer pensar que puede existir un trastorno como la preeclampsia y debemos de tratarlo. Muchas veces la preeclampsia va acompañada de alteraciones del crecimiento de los bebés, principalmente bebés pequeños. Muchas veces aparece primero la preeclampsia y después los bebés pequeños. Y en algunos casos primero aparecen bebés pequeños y después preeclampsia. Entonces van muy de la mano y es un seguimiento que tenemos que hacer constantemente para poder tratarlo de mejor forma. Perfecto. Lo importante es saber que ahora pues, se puede prevenir con este ultrasonido, algunas pruebas que se pueden hacer antes de realmente llegar a ser diagnosticado. Y hacer un diagnóstico temprano, que creo que es lo más importante, ¿verdad? Porque de pronto decir, ok, de pronto si me doy cuenta, no puedo decir, no voy a evitar que le dé preeclampsia como tal, pero sí podemos empezar a tratar desde temprano, ¿verdad? Importantísimo, como siempre recalcamos, haga sus controles prenatales. Yo creo que ese es el consejo para cerrar esta primera parte de la entrevista, porque sin duda un diagnóstico temprano va a tener un mejor resultado. Así es, como usted bien menciona, la preeclampsia ha evolucionado mucho en muy poco tiempo. Es una de las enfermedades relacionadas a la maternidad que probablemente ha tenido más cambios en tan poco tiempo. Y sí, lo podemos pronosticar, podemos prevenirlo y lo podemos tratar. Nosotros todavía crecimos con la enseñanza de que el tratamiento de la preeclampsia era de que el bebé naciera, ¿verdad? Claro. Y eso pues sigue siendo parcialmente cierto. Ahora nosotros sabemos que lo importante es prolongar el embarazo para alcanzar un desarrollo del bebé sin llegar a tener un daño a la mamá y un daño al bebé. Entonces tenemos que identificar el momento óptimo para el nacimiento sin que afecte a mamá y sin que afecte al bebé. Eso es lo que tratamos de hacer. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a un breve corte comercial, pero después tenemos más información, tratamientos, cómo se hace el diagnóstico, etcétera. Así que no se mueva, ya volvemos con más aquí en A Tu Salud. El doctor Luero hablando de preeclampsia. Antes de irnos al corte comercial, hablábamos la importancia del control prenatal, cómo hacer diagnóstico temprano. Definitivamente va a cambiar el panorama, tanto para mamá como para bebé. Y antes de irnos al corte comercial, hablábamos también sobre los tratamientos, ¿verdad? ¿Cuáles son los tratamientos para tratar la preeclampsia? Claro, pues es una pregunta muy interesante porque va a depender qué es lo que queremos prevenir, ¿verdad? Si nosotros detectamos que existe un riesgo de preeclampsia a principio del embarazo, hay algunas intervenciones como el uso de aspirina, vitamina D, calcio, algunos suplementos vitamínicos que nos pueden ayudar a disminuir este riesgo. Y si nosotros ya tenemos el desarrollo de la preeclampsia, ya después en la segunda mitad del embarazo, lo que tenemos que hacer es darle tratamiento a la paciente para tratar de lograr controlar la presión arterial, que ese es el principal problema, la presión arterial alta. Entonces lo que usualmente utilizamos son tratamientos antihipertensivos que nos van a ayudar a prolongar el embarazo. También tenemos que identificar si el líquido está adecuado, si el bebé está creciendo bien, porque también hay intervenciones que nosotros podemos realizar para modificar estos problemas que ya se están presentando. Claro. Al final de cuentas, al momento del nacimiento debemos dar un seguimiento a las pacientes que tuvieron preeclampsia, porque estas pacientes pueden desarrollar problemas como hipertensión crónica o enfermedad renal, y es importante darle su seguimiento. Excelente. Perfecto. No es que se resuelva solamente con que el bebé nazca, hay que llevar un control posterior, porque eso pasaba mucho, ¿verdad? Se creía como ya nació, ya se le curó la enfermedad, pero en realidad sí es importante, el doctor hace énfasis en darle un seguimiento a la mamá, porque puede desarrollar otro tipo de enfermedades que es importante hacer también diagnóstico y control de las mismas, ¿verdad? Así es, y pues sabemos que regularmente este padecimiento se da en primigestas, ¿verdad? O en personas embarazadas por primera vez, pero ¿puede dar esto en un segundo embarazo? Claro, uno de los factores de riesgo es que sea el primer embarazo, ¿verdad? Sin embargo, si la paciente en su primer embarazo ya tuvo preeclampsia, tenemos el riesgo de que en su segundo embarazo tenga, en el tercer embarazo tenga. Yo igual les digo a las pacientes, una cosa que pasa una vez puede no pasar dos veces, pero si ya pasó dos veces, definitivamente va a pasar una tercera vez. Entonces, si ya tuvieron preeclampsia en el primero y en el segundo embarazo, debemos de buscar la forma de prevenir de que no aparezca tan tempranamente. Probablemente no podamos evitar que aparezca, pero podemos hacer que aparezca más tarde y que el bebé esté más listo al momento del nacimiento. Pero sí, uno de los principales factores de riesgo es que sea el primer bebé. ¿Y qué cosas se pueden hacer o qué se puede modificar para evitar que haya un segundo embarazo con preeclampsia?
preeclampsia? Claro, lo primero es la prevención, como lo platicábamos, ¿verdad? La detección temprana para poder realizar intervenciones que puedan modificar este riesgo. El uso de aspirina desde temprano, pero no podemos darle aspirina a todas las pacientes embarazadas. Entonces debemos identificar qué pacientes son las que de verdad tienen ese riesgo para empezar con el tratamiento y otros tipos de intervenciones que pueden modificar. También se ha visto que una dieta baja en azúcares procesadas, una dieta baja en grasas saturadas, la actividad física, el ejercicio, nos puede ayudar a disminuir los desenlaces desafortunados del aparecimiento de la preeclampsia y también nos disminuye el riesgo de que aparezca preeclampsia. Excelente. Doctor, hay dos términos que se parecen mucho y algunas veces incluso los pacientes los pueden llegar a confundir, pero usted como especialista nos va a aclarar cuál es la diferencia entre preeclampsia y eclampsia, ¿verdad? Claro, sí, eso suele ser una pregunta muy común de las pacientes que previamente han tenido preeclampsia y en caso algunas pacientes se enteraron que tuvieron preeclampsia porque convulsionaron. Entonces preeclampsia es el término médico que nosotros designamos cuando hay aparecimiento de presión alta durante el embarazo relacionada al mismo embarazo. Y la eclampsia es cuando la presión llega a unos niveles tan altos que se puede desencadenar convulsiones en la mamá. Claro. Estas convulsiones son potencialmente mortales y es lo que nosotros tratamos de prevenir al momento de darle tratamiento a la mamá para la preeclampsia. Como les comentaba al principio de la charla, la preeclampsia y la eclampsia siguen siendo una causa de mortalidad materna importante y debemos de tratarla, de prevenirla idealmente con el estudio que hacemos en el primer trimestre y si no, pues intentar tratarla. Claro. Pero sí, usualmente ese es lo que nos permite identificarlo. Y en el embarazo, las convulsiones nunca son normales, pero en el embarazo nos deberían de preocupar aún más. Claro. Porque ponen en riesgo la vida no solo de la mamá, sino también del feto o del bebé. Y por eso es que nos interesa tanto manejar este tipo de situaciones. Perfecto. Yo recuerdo que cuando estaba en mis prácticas decíamos, no me recuerdo qué medicamento es el que se les pone ya cuando se va a resolver el embarazo. Sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. Sí, algunas pacientes que nos ven, que han tenido la historia o antecedente de haber tenido preeclampsia, se acordarán que en algún momento cercano al nacimiento de su bebé les pusieron un medicamento que sentían como que la sangre se les calentaba. Exacto. Y que sentían como que empezaban a tener fiebre y es uno de los efectos del medicamento. Sin embargo, el medicamento tiene muchas propiedades que nos permiten disminuir el riesgo que la paciente convulsione. No nos ayuda para bajar la presión, pero sí nos ayuda a disminuir el riesgo de que la paciente convulsione, que al final es uno de los objetivos. Tratamientos para bajar la presión tenemos una infinidad distinta al sulfato de magnesio, pero sí, usualmente es el medicamento es el que se utiliza. Hacíamos roles de sulfatear, creo que se dice en la ginecología. Sí. Los famosos roles que nos tocaba hacer para... Y lo Vaya, si no lo recordamos. Sí, claro. Y lo importante del sulfato de magnesio es de que si la paciente tuvo preeclampsia o tiene un alto riesgo de eclampsia, no solo se coloca antes del nacimiento, sino que se tiene que prolongar por lo menos por 24 horas. Porque las pacientes que tienen preeclampsia severa tienen riesgo incluso de convulsionar hasta en los siguientes 7 días. Después del nacimiento del bebé. Claro. Entonces eso es súper importante. Sí, es importante entender porque algunas veces las pacientes pueden decir, bueno, pero es presión alta. Y no funciona solamente así, ¿verdad, doctora? Hay muchísimas complicaciones que conlleva tener preeclampsia. El doctor mencionaba lo de las convulsiones, pero también pues a nivel renal hay un daño, también hepático y demás. Hay muchísimas cosas que pudieran complicar el cuadro y es por eso la importancia de tratarlo rápidamente, ¿verdad? Así es, doctor. Yo quisiera que para ya terminar esta entrevista nos diera algunos consejos de cómo se puede alguien que ya está diagnosticado con preeclampsia, cómo puede afrontar esta enfermedad. Claro, la realidad es que en la mayoría de las enfermedades que nosotros tenemos, el mejor consejo es lo que usualmente como médicos hacemos, ¿verdad? Coma sano, coma frutas y verduras, no fume, no consuma alcohol, haga actividad física, descanse bien, y eso principalmente se va a hacer en todas las enfermedades. Ya específicamente para la preeclampsia lo que nosotros tenemos que hacer es tener un control adecuado de la presión arterial. Entonces tenemos que tener una bitácora de la presión arterial tomándonos la presión usualmente de 1 a 2 veces al día y teniendo un control constante con nuestro médico, con el especialista, porque el especialista tendrá pruebas que nosotros le denominamos de bienestar fetal, que nos permiten saber qué tan bien se encuentra el feto, qué tan bien se encuentra la madre y qué tanto tiempo podemos prolongar más el embarazo. En algunos casos también se habla de las inyecciones para madurar los pulmones de los bebés, que no son necesarias en todos los embarazos, pero que se debe de identificar por médico especialista qué paciente sí es candidata para esta intervención.
Como decía Melissa, lo que nos preocupa al final de cuentas es un daño hepático, un daño renal, un daño al corazón, un daño al cerebro. Entonces, el tratamiento que nosotros damos va a tratar de prevenir eso. Entonces, si el médico le administra a usted un medicamento para la presión alta o algún medicamento para disminuir el riesgo de preeclampsia, una de las cosas que usted puede hacer para disminuir el riesgo de que le dé preeclampsia o tratarse su preeclampsia es tomarse estos medicamentos. Excelente, y por favor no lo suspendan ni se automedique, ¿verdad? Sobre todo en los embarazos es súper importante entender esta parte, ¿verdad? Queremos recordarle que sabemos que hay muchísimas dudas al respecto. Decidimos tocar el tema de preeclampsia porque era un tema que pedían muchísimo a través de redes sociales, así que los invitamos a escribirnos a través de nuestro correo electrónico a tusalud@guatevision.com o también a través de nuestro WhatsApp. Si tienen alguna duda, también los invitamos a seguir al doctor Lucero, también ahí aparecen sus datos. Si usted quiere una asesoría de un especialista, pues ahí también puede contactarlo para que pueda asesorarla de mejor forma. Sabemos que hay una consulta especial ahí. Este segmento les encanta a ustedes y a nosotros porque es cuando ustedes le hacen una consulta a nuestro especialista. Los invito a la consulta. El manejo de la preeclampsia ha cambiado muchísimo en los últimos años. Antes se consideraba que uno de los principales tratamientos para la preeclampsia era el reposo e incluso disminuir el sodio, incluso quitarnos la sal de la dieta. Actualmente no pareciera haber evidencia de que el reposo tenga un beneficio directo sobre las pacientes que tienen preeclampsia. Entonces no es una parte esencial o no es un pilar del tratamiento que nosotros damos a las pacientes que tienen preeclampsia. Yo siempre les digo a las pacientes que yo les diga que no tienen necesidad de hacer reposo absoluto, no significa que puedan montar caballo, que se puedan tirar de un paracaídas, que se suban a una moto, sino que hay que ser prudentes, ¿verdad? Claro. Algunas pacientes tienen otros bebés, incluso tenemos pacientes que están solas y que igual tienen que prepararse sus alimentos, tienen que trabajar, claro. Y en estos casos nosotros no podemos dar un tratamiento que no sea evidenciado y tenga un efecto directo sobre el resultado. Okay. Va a depender mucho del caso y los casos debemos de individualizarlos. Entonces tenemos que saber por qué fue la causa de que en este caso a la paciente le indicaron reposo. Claro que lo que yo les estoy platicando aplica para una preeclampsia leve, una paciente que tiene una presión arterial debajo del 160-110. Una paciente que tiene preeclampsia severa, una preeclampsia con una presión arterial arriba de 160 o arriba de 110, en estos casos sí es muy probable que nosotros tengamos que monitorizar a la paciente hospitalizada y en estos casos sí va a requerir un reposo absoluto probablemente. Ok, excelente consejo. Entonces, como siempre, los invitamos a acercarse con su especialista. Algunas veces recibimos ahí consejitos de familiares y demás, sobre todo las pacientes embarazadas, porque yo creo que hay tanto alrededor, mucha familia alrededor queriendo ayudar. Las mejores doctoras que saben cómo atender partos. Sí, claro. Y está bien intencionado, la verdad. Claro, es que está muy bien intencionado. Son temas bien intencionados. Pues la realidad es que lo mejor es asistir con el especialista, escuchar los consejos de nuestras mamás, de nuestras abuelitas, pero al final hacer lo que es mejor para nosotras y para nuestros bebés, que al final de cuentas puede ser lo que el especialista nos está sugiriendo. Así es, y si no tienen acceso pues a un especialista, a un ginecólogo, vayan a su centro de salud más cercano, que al menos con una toma de presión, como lo vimos durante la plática, podemos ahí sospechar, y ya el centro de salud los puede referir a un centro en donde sean capaces de atender su embarazo. Sí, recuerden que también ahí tienen el servicio de control prenatal, ¿verdad? E incluso brindan prenatales en algunos centros especializados y demás, entonces acérquese siempre con alguien para que le pueda llevar su control prenatal adecuado y principalmente en el tema del día de hoy, preeclampsia, pueda prevenir esas complicaciones que son tan fuertes, ¿verdad? Entonces, muy importante. Muchas gracias, doctor Lucero. Gracias a usted. Qué gusto tenerlo aquí nuevamente y esperamos que no sea la última vez. Gracias a las órdenes, cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Seguimos con más aquí en A Tu Salud.